Buenas noches, oyentes. Les habla Jay de Relatos Ocultos en el Tiempo. Hoy les traemos una emocionante recopilación de historias de terror, el misterio del pueblo olvidado. Historia en un pueblo pequeño. Hola, muy buenas noches. Me llamo Andrés y quiero compartir con ustedes un relato que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Soy originario de un pequeño pueblo en las montañas, un lugar tranquilo y casi aislado del mundo. La historia que contaré sucedió hace algunos años, cuando volví a mi tierra natal para visitar a mi familia. Jamás hubiera imaginado que, en ese lugar, donde todo parecía tan pacífico, se escondía un secreto tan aterrador. Viajé un viernes por la tarde. Al llegar, me di cuenta de que el ambiente era distinto. Las calles estaban desiertas y las casas lucían más descuidadas que de costumbre. Parecía que la gente evitaba salir por la noche. Mis padres me recibieron con el mismo calor de siempre, pero noté algo extraño en su semblante, como si estuvieran cargando con un gran temor. No quise presionarlos, pero la curiosidad me consumía. Esa misma noche, mientras cenábamos, escuché un aullido provenir de las afueras. Mis padres se miraron entre sí, inquietos. Me contaron entonces la historia de una criatura que merodeaba el pueblo al anochecer. Decían que era alta y encorvada, con extremidades anormalmente largas. Según los rumores, un anciano la había visto husmear por su ventana antes de desaparecer en el bosque. Nadie sabía de dónde había salido, pero muchos coincidían en que había llegado después de que algo raro cayera del cielo en la sierra cercana. Las desapariciones de animales y el hallazgo de huellas enormes y profundas respaldaban esas historias. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche salí con una linterna y me interné en las calles vacías. El viento helado me calaba hasta los huesos y el silencio era tan pesado que apenas me atrevía a respirar. De pronto, escuché unos pasos arrastrándose sobre el pavimento. Apagué la linterna e intenté ocultarme tras un viejo carro estacionado. Mis manos sudaban y el corazón me latía con tanta fuerza que creí que me descubrirían. Vi entonces una silueta retorcida y alta, con ojos brillantes que escudriñaban el lugar. Su respiración era un resuello que me atemorizó por completo. Durante lo que parecieron horas, esa cosa se movió por la calle hasta desaparecer en la oscuridad del bosque. Cuando volví a casa, no pude articular palabra. Mi familia me encontró temblando en el patio. Entendí entonces por qué todos estaban tan asustados. Esa criatura era real y parecía estar buscando algo o a alguien. Dejé el pueblo al día siguiente, con el presentimiento de que aquel ente no era de este mundo. Hasta el día de hoy, cuando cae la noche, no puedo evitar imaginar que esa cosa sigue allí, entre los árboles, esperando. Encuentro en la carretera desolada. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena. Les escribo para contar una experiencia que tuve en una carretera perdida en las afueras de la ciudad. Aquella noche, jamás pensé que sería testigo de algo tan aterrador. Fue hace 2 años, cuando regresaba de un congreso de trabajo y decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada. Me encontraba conduciendo sola, bajo un cielo nublado y sin estrellas. Recuerdo que encendí la radio para no sentirme tan aislada, pero la señal era casi nula. Solo se escuchaban interferencias y chirridos que, con el paso de los minutos, empezaron a provocarme escalofríos. El silencio de la noche se mezclaba con el ruido blanco de la radio, creando un ambiente casi irreal. De pronto, vi a lo lejos una figura en la orilla de la carretera. Al principio pensé que sería un auto averiado, pero al acercarme me di cuenta de que se trataba de una mujer vestida con ropas antiguas. Hacía señas para que me detuviera. El instinto me dijo que quizá necesitaba ayuda. Detuve el coche unos metros más adelante y bajé un poco la ventanilla. Ella caminó lentamente hasta mí. Tenía la mirada perdida y su piel era muy pálida.
Me preguntó si podía llevarla al pueblo más cercano. Accedí, sintiéndome un tanto incómoda, pero no quería dejarla allí, bajo la oscuridad. Subió al asiento trasero y noté un detalle escalofriante. Parecía estar descalza y su vestido estaba manchado de lodo seco. Reanudé la marcha tratando de iniciar conversación, pero solo obtenía susurros confusos. Tenía la impresión de que algo andaba mal. De pronto, el aire dentro del auto se volvió helado. Empecé a ver cómo se formaba vapor al respirar, algo completamente fuera de lugar en aquella noche veraniega. Miré por el espejo retrovisor y noté que la mujer tenía la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Decidí detenerme en una gasolinera cercana, la única que aparecía en kilómetros. Pero, al detener el coche y girarme para hablar con ella, no había nadie en el asiento trasero. La puerta estaba cerrada, sin signos de haber sido abierta. Bajé a ver si había salido de alguna manera, pero no había huellas ni rastro alguno. Lo más inquietante es que, cuando pregunté en la tienda de la gasolinera por alguna mujer de tales características, el empleado me contó de una leyenda local. Una joven que murió atropellada en esa carretera hace más de 50 años y que a veces hacía parada a los autos en las noches desoladas. Desde ese día, no vuelvo a manejar sola por caminos solitarios. El recuerdo de su rostro aterrador y su presencia helada me eriza la piel cada vez que pienso en ello. La gasolinera abandonada. Hola a todos los oyentes de Relatos Ocultos en el Tiempo. Mi nombre es Ricardo y soy trailero desde hace varios años. Mi historia se remonta a una madrugada en la que debía entregar una carga con urgencia. Conducía por una ruta estatal, apartado de la autopista principal para ahorrar tiempo. El reloj marcaba las 3 de la mañana y el cansancio comenzaba a hacer estragos en mí. Necesitaba repostar combustible, pero durante varios kilómetros no había encontrado ninguna estación en funcionamiento. De pronto, vi un letrero desgastado que anunciaba una gasolinera a un par de kilómetros. Cuando llegué, me sorprendió lo abandonado que lucía todo. Las luces estaban apagadas, el edificio parecía a punto de derrumbarse y las bombas de gasolina se veían oxidadas. Aún así, el indicador de mi camión estaba en la reserva, así que no tenía más opción que detenerme y esperar encontrar algo de utilidad, o, al menos, un teléfono público. Bajé del camión con mi linterna en mano. El silencio era total, roto únicamente por el viento que soplaba entre los dispensadores rotos. Me acerqué a la oficina principal, con un cartel a medio caer que decía Gasolinera El Paraíso. Empujé la puerta y ésta se dio con un chirrido que me puso la piel de gallina. Adentro todo estaba cubierto de polvo. Había recortes de periódicos viejos pegados en la pared, con titulares extraños. Desaparición en masa, extraña luz en el cielo, y buscan a operario desaparecido sin dejar rastro. Revisé los mostradores buscando un teléfono. Encontré uno, pero al descolgarlo, solo la escuché estancada. Fue entonces cuando percibí un ruido detrás de un viejo estante. Me acerqué con cautela y, de pronto, algo pasó corriendo a mis espaldas. Un escalofrío me recorrió la columna. Sentí que alguien me observaba. Intenté mantener la calma y salí de la oficina en busca de un sitio donde pudiera encontrar combustible. Cuando llegué a la zona de bombas, vi a un hombre de espaldas, vestido con un overol sucio de mecánico. Le grité para pedirle ayuda. Él se giró lentamente y, con horror, noté que su rostro estaba cubierto de un líquido rojo y su mirada era vidriosa, casi carente de vida. Avanzó hacia mí con pasos indecisos, mientras de su boca emergía un ruido áspero escalofriante. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia mi camión y subí de un salto. Encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. Nunca supe qué o quién era aquella figura, ni cómo sobrevivía en ese lugar olvidado por todos.
Lo único que sé es que juré no volver a desviarme de las rutas conocidas. Incluso ahora, cuando veo una gasolinera vieja en mis viajes, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un nudo de pánico en el estómago. La última rodada del motociclista solitario. Hola, mi nombre es Julián. Soy aficionado a las motos desde que tengo memoria y siempre busco rutas nuevas para explorar. Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió en un recorrido nocturno que hice con mi mejor amigo, Raúl, hace un año. Éramos dos motociclistas entusiasmados, listos para rodar bajo la luz de la luna. Habíamos escuchado de una carretera secundaria que unía dos pueblos pequeños. Decían que era ideal para quien buscara emoción y soledad, pues casi nadie transitaba por allí. Emprendimos el viaje al atardecer, disfrutando del viento en el rostro y de la libertad que solo una moto puede ofrecer. A pesar de, al caer la noche, el cielo cambió bruscamente. La temperatura descendió y una niebla espesa comenzó a envolvernos, volviendo la visibilidad casi nula. Aún así continuamos. De pronto escuchamos el rugir de otra motocicleta que venía detrás de nosotros. Raúl me hizo señas para que redujéramos la velocidad y dejáramos pasar al desconocido. Pero al orillarnos, esa moto simplemente desapareció en la niebla. Fue extraño, pues habíamos escuchado claramente el motor acercándose. Pensamos que tal vez había tomado otro camino. Seguimos nuestro trayecto, pero poco después volvió el mismo sonido, mucho más cerca y con un tono siniestro, como si algo chirriara en el motor. No vimos a nadie. Raúl y yo nos detuvimos para revisar nuestras motos y asegurarnos de que no fuera algún problema mecánico nuestro. Todo parecía en orden. Reanudamos la marcha, esta vez con cierto temor. Cuando la carretera comenzó a descender, divisamos a lo lejos la luz roja de una motocicleta que avanzaba lentamente. Le hicimos señas con las luces, pero no obtuvimos respuesta. Nos acercamos con precaución y al estar a su lado, notamos que el piloto vestía un casco antiguo y un chaleco de cuero muy gastado. La moto era un modelo casi de colección, sumamente viejo. El motociclista giró la cabeza y, a través de la visera rota, vimos un rostro descarnado, como si fuera un cadáver en avanzado estado de descomposición. Sus ojos, o el hueco donde deberían estar, brillaban con un resplandor antinatural. Un sonido fúnebre salió de su garganta antes de acelerar y perderse en la curva más adelante. Como si nada hubiera ocurrido, el silencio volvió a reinar. Aterrados corrimos hasta el pueblo más cercano. Al llegar contamos la historia en una cantina local y la gente nos miró con seriedad. Nos dijeron que aquel espectro era el alma en pena de un motociclista que murió en esa carretera años atrás, en un accidente brutal que lo dejó irreconocible. Desde entonces, dicen que aparece a los viajeros solitarios para advertirles, o tal vez, para condenarlos a compartir su destino. Jamás he vuelto a recorrer esa ruta, y a veces, cuando arranco mi moto, siento que alguien me observa desde el más allá. Hola, oyentes, le habla Jay. Espero que estén disfrutando de nuestras increíbles historias. Continuemos con más terror, relatos de terror, el pedal maldito, historia de un ciclista. Buenas noches, me llamo Esteban y soy ciclista por pasión. Les contaré algo que viví en una ruta de montaña, un suceso que cambió por completo la forma en que veo mis salidas en bicicleta. Todo ocurrió hace 6 meses, cuando decidí participar en un reto personal, pedalear en solitario hasta la cima de un monte cercano a mi ciudad. Era un ascenso duro, pero la belleza del paisaje valía la pena. Planeé salir antes del amanecer para disfrutar la luz del alba en la cumbre. La primera parte del camino fue tranquila. Sin embargo, al entrar en una zona boscosa, sentí una extraña sensación de pesadez. El ambiente se volvió opresivo, el canto de los pájaros se desvaneció. Mientras avanzaba, un viento frío me rozó la cara y, sin razón aparente,
Empecé a sentir escalofríos. Continué pedaleando hasta que oí algo detrás de mí. Me detuve para escuchar con más atención, pero solo alcancé a percibir un ruido lejano, como si alguien arrastrara los pies sobre la hojarasca. Miré alrededor y no vi nada, así que seguí mi camino. La cuesta se hacía más empinada y el esfuerzo aumentaba. La niebla comenzó a cerrarse y, en algún punto, perdí el sendero correcto. A medida que me adentraba más en la montaña, la niebla se hacía más densa. De pronto, escuché una respiración agitada justo a mi lado. Me sobresalté y casi perdí el control de la bici. Entonces vi una figura borrosa cruzando el sendero. Parecía un hombre con ropas desgastadas, sucio, con el rostro cubierto de tierra. Me gritó con un tono apenado algo que no entendí, algo sobre volver atrás y no dejarse atrapar. Desapareció entre los árboles antes de que pudiera responder. El miedo me invadió. Decidí dar la vuelta y regresar, pero, al intentar descender, me encontré con el mismo hombre bloqueando el camino. Le grité que se apartara, pero él se acercó, extendiendo un brazo con la mano huesuda y señaló mi bicicleta. Susurró: «Esta maldita montaña devora a los que se atreven a retarla». Sin saber qué hacer, pasé a su lado empujando los pedales con fuerza y lo dejé atrás. La bajada fue un caos. La niebla y la pendiente me hicieron perder el control. Me caí varias veces y sufrí raspaduras. Al fin, cuando salí del área boscosa, el sol empezaba a asomar, disolviendo la niebla. Jamás volví a ver al extraño hombre, pero a veces en mis sueños se me aparece, repitiendo esa amenaza de «la montaña devora a los osados». Desde entonces evito las rutas solitarias y siempre llevo compañía, porque, aunque el ciclismo sea mi pasión, descubrí que, en ciertos lugares, la naturaleza no perdona y algo más habita en la penumbra. Relatos de terror, el campanario silenciado, historia en un pueblo remoto. Hola a todos, mi nombre es Vanessa y quiero compartirles un suceso aterrador que experimenté durante mis vacaciones en un pueblo remoto de la sierra. Desde niña, había escuchado historias sobre un lugar llamado San Gregorio, famoso por su antiguo campanario que, decían, retumbaba cada medianoche para ahuyentar a los malos espíritus. Siempre me intrigó esa leyenda, así que decidí visitar la zona por mi cuenta y quedarme un fin de semana para conocer el famoso campanario. Llegué un viernes al atardecer. El pueblo era pequeño, con apenas unas cuantas casitas de ladrillo y calles de piedra. La gente me recibió con amabilidad, aunque percibí algo raro en sus miradas. Una mezcla de reserva y miedo. Conseguí alojamiento en la casa de una familia local. Cuando pregunté por el campanario, todos se pusieron tensos. El padre de familia me contó que, desde hacía unos meses, las campanas habían dejado de sonar, y que cada noche, a la hora en que solían tocar, un silencio mortal se apoderaba del lugar. La primera noche me resultó inquietante. Cerca de la medianoche me asomé a la ventana y vi la torre oscura recortada contra el cielo estrellado. Esperé, con el corazón acelerado, el repique de las campanas. Pero no pasó nada. El silencio era tan pesado que me hacía sentir un nudo en la garganta. De pronto, vi una figura vestida de negro merodeando alrededor de la iglesia. Me armé de valor y salí con mi linterna para investigar. Al acercarme noté que la puerta del templo estaba abierta y un rastro de huellas polvorientas conducía hasta el interior. Me adentré con cautela. Todo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de mi linterna. De pronto escuché un suave campaneo, como si alguien rozara la campana con un objeto metálico. Me dirigí a la escalera que subía al campanario y a mitad de camino sentí un aire helado, casi irreal. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. Una sombra translúcida colgaba de la cuerda de la campana, moviéndose con lentitud.
Parecía un ser atormentado, con el rostro desencajado y los ojos totalmente en blanco. Retrocedí y casi rodé por las escaleras. Salí corriendo de la iglesia sin mirar atrás. A la mañana siguiente conté lo ocurrido a los lugareños, quienes me confesaron que el sacristán del pueblo se había quitado la vida en ese mismo campanario. Desde entonces, su espíritu vagaba cada medianoche, impidiendo que las campanas volvieran a sonar. Cuando dejé San Gregorio, lo hice con la certeza de que nunca olvidaría aquella silueta siniestra, tan suspendida entre la vida y la muerte. Relatos de terror. El siniestro autoestopista de la carretera. Hola, ¿qué tal? Soy Armando y esta historia me ocurrió mientras conducía por una carretera solitaria, ya entrada la noche. Siempre he sido de los que disfrutan el silencio y el asfalto cuando no hay tráfico, pero jamás imaginé toparme con algo tan perturbador. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Un hombre haciendo parada en la orilla de la carretera, casi oculto por la sombra. Al principio dudé si detenerme, pero pensé que tal vez era un viajero perdido en medio de la nada. Reduje la velocidad y bajé la ventana para hablarle. Tenía la ropa sucia y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado o estado bebiendo. Me pidió que lo llevara hasta el siguiente pueblo, que, según él, quedaba a unos 15 kilómetros. Acepté, aunque algo en mi interior me decía que era mala idea. El hombre subió al asiento del copiloto y se mantuvo en silencio durante varios minutos. Intenté hacerle plática, preguntarle de dónde venía, pero solo recibía monosílabos o miradas vacías. Poco a poco, un hedor empezó a impregnar el ambiente del coche. Parecía carne en descomposición. Tragué saliva y fingí no notarlo. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. De repente me miró con una sonrisa tan extraña que me heló el corazón. Tomé valor y le pregunté si todo estaba bien. Él no respondió, solo comenzó a tararear una melodía inquietante, algo así como un arrullo sombrío. Mis nervios estaban al límite. En un momento de coraje le pedí que se bajara del auto. Fue entonces cuando su semblante cambió por completo. Su piel se tensó y sus ojos adquirieron un brillo enfermizo. Con voz ruda murmuró: «Ya es tarde para ti». De pronto, la radio del coche empezó a emitir parada y escuché un grito distante que retumbó por los altavoces. En ese instante, mi pasajero se desvaneció. Literalmente desapareció. Inmediatamente pisé el freno, casi saliéndome del camino, y salí a revisar. El asiento del copiloto estaba vacío, sin la menor señal de que alguien hubiese estado allí. Sin embargo, el hedor persistía, impregnado en la tapicería. Retomé el camino con el corazón a punto de estallar. Al llegar al siguiente pueblo, le conté lo ocurrido a un guardia de seguridad. Él, con una mueca de espanto, me narró que un hombre murió atropellado hace años en esa misma carretera y a veces hacía parada para aparecerse en los vehículos de viajeros inocentes. Esa noche aprendí que no todo lo que vemos en la carretera es lo que parece, y que hay presencias que vagan eternamente, buscando compañía para su macabro viaje. Hola, oyentes, le habla Jay. Espero que estén disfrutando de nuestra recopilación de relatos de terror. Continuemos. Relatos de terror. La gasolinera que surgió de la nada. Hola amigos de Relatos Ocultos en el Tiempo. Les habla Mónica, y lo que voy a contarles me pasó en un viaje largo a través de la región norte del país. Siempre he sido precavida con la gasolina, pero aquella vez me confié demasiado. Mi tanque estaba casi vacío y no veía ninguna estación a la redonda. De pronto, en medio de la oscuridad, apareció un letrero luminoso indicando una gasolinera a 1 kilómetro de distancia. Sentí un gran alivio y seguí la señal. Cuando llegué me sorprendió lo desolado del lugar. Aún así, las luces de los dispensadores brillaban y había algo extraño en el aire. Bajé del auto para cargar combustible, pero no había empleados.
Golpeé la ventana de la tienda de conveniencia para ver si alguien aparecía. Nadie respondió, pero todas las máquinas parecían funcionar. La bomba surtía gasolina y el anuncio de abierto parpadeaba en rojo. Entonces decidí entrar a la tienda en busca de un baño. Lo que encontré fue desconcertante. Los anaqueles estaban llenos de productos que parecían de otra época, con empaques viejos y marcas que no reconocía. El polvo cubría cada objeto, y un silencio sepulcral reinaba en el interior. Fue entonces cuando noté que la música ambiental era un murmullo lejano, como si viniera de una radio mal sintonizada en algún lugar del fondo. Caminé entre los pasillos con la piel erizada, buscando el baño. Al fondo, vi una puerta con la señal correspondiente. Entré y, al encender la luz, me invadió una extraña sensación de opresión. El espejo estaba agrietado y el piso mostraba manchas oscuras. Sentí un nudo en el estómago y decidí marcharme de inmediato. Pero al salir del baño, todo estaba a oscuras. La música cesó y solo podía ver gracias a la linterna de mi celular. Corrí hacia la salida, pero en la puerta me topé con un individuo de aspecto cadavérico que me miraba fijamente. Su voz susurrante me preguntó, ¿por qué has venido a este lugar maldito? Sin pensarlo dos veces, me escabullí a su lado y corrí hacia mi auto. Dentro del vehículo, encendí el motor con las manos temblorosas. Para mi horror, al mirar por el retrovisor vi que la gasolinera había desaparecido, dejando en su lugar un terreno inútil y oscuro. Cuando finalmente llegué a la siguiente ciudad, conté mi experiencia a un policía local. Me dijo que, hacía décadas, había existido una gasolinera en esa ubicación, pero que se incendió trágicamente, sin dejar sobrevivientes. Desde entonces, algunos conductores afirman verla surgir de la nada para luego desvanecerse. Estoy convencida de que fui testigo de uno de esos fenómenos imposibles de explicar. Relatos de terror, la ruta fantasma del pelotón militar. Buenas noches, me llamo Julián, militar retirado. Lo que voy a relatar ocurrió durante una misión de reconocimiento en una zona rural. Nuestro pelotón, formado por 10 hombres, debía recorrer un camino poco transitado para verificar reportes de actividades ilegales. Era pasada la medianoche cuando nos internamos en un sendero angosto, rodeado de vegetación espesa. El silencio de la jungla era inquietante, solo interrumpido por el crujir de hojas secas bajo nuestras botas. Llevábamos un par de horas avanzando cuando uno de nuestros compañeros, el soldado Guzmán, dijo haber visto luces extrañas entre los árboles. Pensamos que podría tratarse de algún grupo de contrabandistas, así que nos pusimos en alerta. Avanzamos en formación, pero no encontramos señales de personas. Las luces aparecían y desaparecían sin una fuente aparente. Llegamos a un descampado donde nos instalamos para descansar un poco. Mientras montábamos el perímetro de seguridad, comenzamos a escuchar un murmullo lejano, como voces susurrantes. Intentamos localizar el origen del sonido, sin éxito. De pronto, la radio empezó a emitir paradas y palabras confusas. Asumimos que era interferencia, pero la tensión se hizo palpable. Fue entonces cuando lo vimos. Un pequeño convoy militar que avanzaba por el mismo camino que nosotros habíamos tomado. Lo extraño era que los vehículos parecían antiguos, con insignias que no correspondían a nuestro batallón ni a ninguna unidad conocida. Tratamos de contactar con ellos por radio, pero no recibimos respuesta. Decidimos hacer señas para llamar su atención. En ese instante, los soldados de aquel convoy voltearon sus rostros hacia nosotros. Tenían miradas extrañas, y sus rostros lucían pálidos, casi aterradores. Uno de mis compañeros se armó de valor y se acercó gritando, «¡Alto! ¡Identifíquese!». Sin embargo, nadie respondió. Solo observamos cómo aquel contingente continuó su marcha, atravesando el claro sin dejar huellas, como si flotaran sobre el suelo. Sentimos un frío intenso, un viento helado que nos envolvió. Y de pronto,
Desaparecieron ante nuestros ojos, diluyéndose en la penumbra. Quedamos todos en suspenso. A la mañana siguiente regresamos a la base y reportamos el hecho. Nadie nos creyó, por supuesto. Tiempo después investigué por mi cuenta y descubrí una historia sobre un pelotón que, décadas atrás, se perdió en esa misma región durante una operación nocturna. Jamás encontraron sus cuerpos ni sus vehículos. Desde entonces, circulan rumores de un convoy fantasma que repite su ruta maldita, condenado a vagar eternamente. Yo, que fui testigo directo, no tengo duda de que aquellos hombres siguen cumpliendo una misión imposible, atrapados en una ronda sin fin. Relatos de terror. El ciclista nocturno que no volvió. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Raquel y quisiera narrar lo que ocurrió una vez que acompañé a mi primo en una rodada nocturna. Él era un ciclista apasionado y me animó a que participara en un recorrido por una ruta poco conocida que atravesaba una vieja carretera rodeada de campos de cultivo. Partimos al anochecer, junto a un grupo de ciclistas locales. Al principio, todo marchaba bien. Charlábamos y bromeábamos, iluminando el camino con nuestras luces frontales. Pero, con el pasar de las horas, el grupo empezó a dispersarse. Mi primo y yo quedamos algo rezagados, sin darnos cuenta de que los demás se habían adelantado. Seguimos el camino con la esperanza de alcanzarlos, pero no veíamos ninguna luz a lo lejos. De pronto nos topamos con una encrucijada sin señalización. No sabíamos qué ruta tomar. Mi primo sacó su teléfono para usar el GPS, pero la señal era inexistente. Ante la indecisión optamos por seguir recto. Pedaleamos durante varios minutos, hasta que notamos algo sumamente extraño. La carretera parecía alargarse cada vez más, como si no tuviéramos fin en nuestro avance. El pavimento estaba cuarteado, y los alrededores eran un inmenso mar de oscuridad. Entonces escuchamos un sonido, un timbre de bicicleta que se acercaba, pero no distinguíamos a nadie. Nos detuvimos, inquietos. Allí fue cuando vimos una silueta en el arcén, un ciclista parado, casi inmóvil. Le hicimos señas, llamándolo, pero no respondió. Al aproximarnos, la figura inició el pedaleo y se adentró en la oscuridad. Mi primo y yo lo seguimos, creyendo que podría llevarnos a la ruta correcta, pero cada vez que creíamos acercarnos, la silueta se perdía en la penumbra. De pronto, el camino se iluminó por un relámpago. Entre ese destello fugaz, alcanzamos a ver que el ciclista tenía un rostro desfigurado, los ojos hundidos y una mueca de dolor eterno. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi primo, también aterrado, gritó que debíamos dar la vuelta. Sin perder tiempo, giramos y emprendimos el regreso. Pedaleamos con todas nuestras fuerzas, sin mirar atrás. Al fin, dimos con la entrada principal de la carretera, donde nuestros compañeros nos esperaban alarmados. Ellos nos dijeron que habían estado buscándonos sin éxito, que habíamos desaparecido de la ruta marcada sin dejar rastro. Desde entonces, investigamos un poco y supimos de un ciclista que se accidentó mortalmente años atrás en esa misma carretera, y cuyo espíritu se aparece en forma de una sombra que pierde y confunde a los incautos. Jamás volví a rodar de noche en un lugar desconocido, porque aprendí, de la forma más aterradora, que hay presencias que acechan en cada curva solitaria. Relatos de terror. El vigilante de la garita militar. Hola, me llamo Sánchez, y quiero contarles una experiencia que viví mientras cumplía mi servicio militar. Me asignaron a una base ubicada en una zona montañosa, alejada de la civilización. Allí nuestras guardias nocturnas eran especialmente largas y silenciosas, a pesar de que nos habían advertido sobre supuestas historias de aparecidos. Como soldado al principio pensé que todo era producto de la imaginación colectiva o simples leyendas para asustar a los novatos. Pero una noche tuve que vigilar la garita más aislada de la base,
aquella que estaba en un sendero secundario utilizado para patrullajes eventuales. La luna apenas iluminaba el camino, y el viento helado se filtraba por las endijas de la caseta de vigilancia. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando empecé a sentir una extraña opresión en el pecho, como si algo me faltara. Salí de la caseta para despejarme. Entonces vi a lo lejos, por el camino de tierra, la figura de un soldado caminando con pasos rígidos. Al principio sentí alivio, pensando que era algún compañero de ronda. Le hice señas con mi linterna, pero no respondió. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que su uniforme lucía viejo, con un corte anticuado que ya no se usaba desde hacía años. Además, su semblante era frío, con la mirada perdida. Intenté hablarle, pero seguía avanzando sin emitir palabra, como si no existiera nada más a su alrededor. Con un nudo en la garganta, lo seguí algunos metros para ver a dónde se dirigía. De pronto el soldado se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No había una sospecha de vida en ese rostro, sino algo indescriptible que me heló por completo. Extendió un brazo huesudo como si me estuviera señalando. Entonces escuché un sonido de disparo en la distancia, acompañado de un grito ahogado. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire. Regresé a la base temblando, sin poder articular una explicación coherente. Cuando conté lo sucedido, un sargento con muchos años de experiencia me dijo que, en ese mismo sendero, durante un antiguo conflicto, un soldado había desaparecido y jamás se encontró su cuerpo. Desde entonces, su espectro vaga en busca de ayuda o quizás de venganza, reviviendo la última noche de su vida. Confieso que, tras aquel encuentro, me ofrecí voluntario para cualquier puesto, menos para regresar a la garita maldita. Relatos de terror, el culto secreto en la vieja carretera. Hola a todos, soy Rebeca. Tenía pendiente visitar a mi abuela en un pueblo apartado de la sierra y decidí conducir de noche para llegar antes del amanecer. Tomé una vieja carretera que, según me dijeron, acortaba el viaje en 1 hora. Al principio todo parecía normal. El cielo estrellado y la luna me acompañaban, mientras las curvas se sucedían una tras otra. Pero, aproximadamente a mitad de camino, noté que el aire se volvía cada vez más denso y el silencio se hacía absoluto. Fue entonces cuando divisé unas antorchas a un lado de la carretera. Bajé la velocidad y me acerqué, con la curiosidad de ver qué sucedía en pleno descampado. Me topé con una pequeña congregación de personas vestidas con túnicas oscuras, arrodilladas en círculo alrededor de un símbolo dibujado en el suelo. Sentí un escalofrío instantáneo, pero algo me empujó a detenerme, quizá la adrenalina o el temor a que estuvieran en peligro. Me apeé del auto y me acerqué unos pasos. Uno de ellos alzó la vista y me miró fijamente. Sus ojos, reflejados por la luz de la antorcha, parecían brillar con un brillo rojizo. Murmuraba en un idioma extraño, algo que no alcanzaba a comprender. Para mi horror, me di cuenta de que aquello no se trataba de un simple ritual religioso, sino de algo mucho más siniestro. El líder, un hombre alto y delgado, alzó las manos hacia las estrellas y gritó algo que sonó como un conjuro. Acto seguido, un viento helado barrió la zona y las llamas de las antorchas se agitaron violentamente. Sentí que mis pies se paralizaban, como si estuviera clavada al suelo. Entonces, tuve un impulso de supervivencia y corrí de vuelta hacia mi auto. Mientras arrancaba, vi cómo la gente de las túnicas se ponía en pie y se acercaba corriendo, en un inquietante silencio colectivo. Logré acelerar y los dejé atrás. Cuando llegué al pueblo, mi abuela me recibió preocupada por mi semblante. Le conté lo sucedido.
Me confesó que años atrás se rumoreaba la existencia de una secta que ofrecía sacrificios y practicaba ritos prohibidos en los caminos despoblados. Desde aquella noche evito las carreteras solitarias y, si viajo al anochecer, busco la ruta más transitada. Aún hoy, cuando cierro los ojos, veo esas antorchas y siento el mismo terror que me congeló el cuerpo en ese instante. Hola, oyentes, le habla Jay. Espero que estén disfrutando de nuestra recopilación de terror. Continuamos con más terror. Relatos de terror. La maldición del mecánico desaparecido. Gasolinera abandonada. Hola a todos los oyentes de Relatos ocultos en el tiempo. Mi nombre es Antonio y soy un hombre que, por motivos laborales, suele conducir a altas horas de la noche. He tenido mi buena dosis de encuentros extraños, pero ninguno tan impactante como el que viví en una gasolinera abandonada, de la que hasta ese momento nunca había oído hablar. Me dirigía a entregar unos documentos urgentes y mi coche comenzó a fallar. Luces intermitentes, jalones en el motor, un caos mecánico que me hizo temer quedar varado. Miré el indicador de combustible y vi que apenas me quedaba un cuarto de tanque. A los pocos kilómetros me topé con un letrero casi borrado que decía «Servicio mecánico 24 horas» y una flecha. Crucé los dedos y seguí esa señal, que me llevó a una gasolinera en ruinas al borde de la carretera. La estación estaba en penumbras, con la techumbre a punto de caerse y las bombas oxidadas. Aún así, escuché un ruido metálico que provenía del interior de un taller vecino. Entré con cautela, llamando a gritos, ¿hay alguien aquí? Entonces un hombre con overol sucio salió de debajo de un vehículo. Tenía el rostro cubierto de grasa y unas ojeras profundas, como si llevara días sin dormir. Al preguntarle si podía revisar mi coche, asintió con un leve gruñido y señaló que lo estacionara dentro. Mientras él trabajaba, caminé por el lugar con curiosidad. En las paredes había recortes de periódicos muy antiguos, algunos fechados más de 40 años atrás. Las titulares hablaban de la desaparición de un mecánico local y de la clausura de la gasolinera tras un fatal accidente. Cuando quise preguntarle al hombre sobre aquello, me di cuenta de que no estaba donde lo había dejado. Su caja de herramientas seguía en el suelo, pero él había desaparecido por completo. Sentí un vuelco en el estómago. De pronto las luces comenzaron a parpadear y un olor a quemado invadió el ambiente. Corrí hacia mi coche para ver si podía arrancarlo. Para mi sorpresa, el motor funcionaba perfectamente, como si hubiera sido reparado. Salí de ahí sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa misma noche, al llegar a mi destino, busqué información en viejos registros. Efectivamente, el mecánico de esa gasolinera había muerto en un accidente mortal. Al parecer, su espectro seguía atendiendo a viajeros en apuros, prisionero de una maldición que lo obligaba a reparar vehículos hasta el fin de los tiempos. Relatos de terror, la procesión de las motos espectrales. Hola, buenas noches. Soy Marcos, amante de las motos desde hace años, y esta es la historia más perturbadora que me ha sucedido. Estaba rodando con un grupo de amigos por una carretera ondulada que bordea un acantilado. El viaje transcurría sin problemas hasta que cayó la noche y comenzó a formarse una niebla espesa que apenas nos dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Nuestros motores rugían y el sonido rebotaba en las paredes rocosas, creando un eco extraño. De repente notamos que por detrás venían otras motos, muchas más de las que conformaban nuestro grupo. Volteamos a mirar, pero solo distinguíamos luces blancas que se movían de forma errática entre la bruma. El líder de nuestra rodada redujo la velocidad para dejar que nos alcanzaran, pero las luces se mantenían siempre a la misma distancia, como si nos vigilaran sin querer acercarse. Con la intención de aclarar el misterio, uno de mis amigos se detuvo para que esas motos fantasmales lo alcanzaran. Pero, en el mismo instante en que él frenó,
Las luces se apagaron por completo. Intrigados y asustados, continuamos la marcha. Al tomar una curva más cerrada, escuchamos acelerones y el chirriar de llantas a nuestro lado. Giré la cabeza y, en ese instante, vi algo que aún me quita el sueño. Una procesión de motoristas con cascos anticuados, sin rasgos visibles en el rostro, como si estuvieran vacíos. Sus motos desprendían un leve brillo espectral y sus motores sonaban huecos, casi como un lamento. Antes de que pudiéramos reaccionar, la procesión atravesó nuestro grupo. Entre la niebla, sin colisionar con nadie. Sentí un frío cuando uno de ellos pasó a través de mi moto, provocando que el motor se ahogara por un segundo. Luego, las sombras siguieron avanzando hasta perderse en la oscuridad, como si nunca hubieran existido. Llegamos al siguiente mirador con el alma en las manos. Al charlar con la gente local, nos contaron la leyenda de unos motociclistas que cayeron al acantilado décadas atrás, en un día de intensa niebla. Sus almas, se dice, siguen rodando cada vez que la bruma inunda la carretera, repitiendo eternamente el último viaje que jamás concluyeron. Desde esa noche, cualquier recorrido nocturno en moto me genera escalofríos, y cuando la niebla empieza a espesarse, no puedo evitar pensar en esa procesión de almas errantes. Relatos de terror. El ciclista errante del muelle. Hola, soy Belén. Practico ciclismo urbano en mi ciudad, pero una noche de luna llena quise cambiar la rutina y pedaleé hasta un viejo muelle abandonado en la orilla del río. Me habían dicho que el lugar era ideal para contemplar el paisaje nocturno, aunque pocas personas se atrevían a ir de noche por algunos rumores siniestros. A mí me pudo más la curiosidad, así que cargué mi bici en el coche y conduje hasta esa área. Al llegar dejé el auto en un descubierto cercano y empecé a pedalear por un sendero de tierra que conducía al muelle. El viento soplaba con fuerza y el ruido del agua chocando contra la orilla resultaba hipnótico. Al alcanzar el muelle comprobé que estaba en pésimas condiciones, con tablas podridas y barandas oxidadas. Decidí explorar con cuidado, avanzando lentamente sobre la bicicleta. Fue en ese momento cuando vi a otro ciclista, vestido con ropas deportivas. Estaba sentado al final del muelle, la mirada perdida en el agua. Me acerqué para saludarlo, pero en cuanto estuve cerca noté que su piel estaba extremadamente pálida y tenía las manos temblorosas. Le pregunté si se encontraba bien. Sin voltear a verme, respondió en voz baja: «No debiste venir. Este lugar no es seguro». Su voz tenía un matiz de tristeza profunda. De pronto, me señaló una parte del muelle donde faltaban tablas y pude ver el agua oscura debajo. El silencio fue interrumpido por un chapoteo repentino. Levanté la vista y ya no encontré al ciclista sentado. Me alarmé pensando que se había caído al río. Corrí a buscarlo, llamándolo a gritos, pero no había rastro de él en el agua. Giré sobre mis talones y, para mi sorpresa, lo vi de pie detrás de mí, mirándome con unos ojos vacíos y hundidos. «Ya no puedo salir de aquí», susurró, y extendió un brazo tembloroso hacia mi bicicleta. Aterrada, retrocedí. Mi corazón golpeaba mi pecho con violencia mientras me subía a la bici y emprendía la huida. Mientras pedaleaba de regreso, sentí que alguien me seguía. Oía el inconfundible crujir de las tablas detrás de mí y una respiración agitada muy cercana. Ya en tierra firme, giré la cabeza y no vi a nadie. Pero por semanas tuve pesadillas con aquel ciclista pálido, atrapado en un muelle maldito, repitiendo su condena una y otra vez. Cuando conté mi historia a unos lugareños, me dijeron que hacía un par de años, un joven ciclista cayó al agua una noche y se ahogó atrapado entre maderas rotas. Desde entonces, su espectro advierte a los visitantes de su fatal destino. Después de lo que viví, no sé si fue una advertencia o un intento de arrastrarme a su tragedia. Solo tengo claro que nunca más volveré a ese muelle al anochecer.
Adiós, oyentes. Gracias por acompañarnos en esta emocionante recopilación de historias de terror. Hasta pronto.